Hermanos, el día sábado es uno de los grandes tesoros que Dios reveló a su pueblo. La palabra sábado está relacionada en la lengua hebrea con la palabra descanso, descansar. Y todos nos damos cuenta lo importante que es el descanso. Es la diferencia seguramente entre un robot y un ser humano. El ser humano necesita descansar. Y yo creo que la lectura de hoy, especialmente el Evangelio, nos invita a que reflexionemos sobre qué es descansar y cuál es el descanso. Porque por lo visto aquellos fariseos habían convertido el tiempo de descanso, el tiempo del sábado, lo habían convertido en una especie de tortura. Porque había muchas cosas que según ellos no se podían hacer en sábado. Así, por ejemplo, ellos pensaban que en sábado no se podía curar a un enfermo y se disgustaban porque Jesús curaba en sábado. Una vez Jesús curó a un paralítico y le dijo que llevara la camilla hasta la casa. Y entonces el paralítico iba con la camilla, un paralítico recién curado. Y los enemigos de Cristo se quejaban y decían: ¿y por qué está haciendo en sábado un trabajo? Es decir, llevando la camilla. Es decir, eran gente problemática, gente complicada. Y en esa línea va también el pasaje de hoy. Tenían mucha hambre los discípulos, iban pasando por un campo y entonces, arrancando las espigas de trigo, frotaban las espigas para que quedara el solo grano y se comían esos granos de trigo, se los comían y con eso pues mitigaban un poco el hambre. Pero ahí estaban otra vez los enemigos de Cristo, que buscaban a toda costa presentarlo como un enemigo de la ley de Moisés. Y por eso preguntan a los discípulos: ¿ustedes por qué hacen lo que está prohibido? Estos distintos motivos de controversia entre Cristo y sus adversarios nos muestran que necesitamos entender mejor lo que significa el sábado y lo que significa descansar. Para entenderlo mejor, pensemos en cómo suele descansar la gente como nosotros. ¿Qué es para nosotros descansar? Para algunas personas descansar es, por ejemplo, tenderse, echarse en una cama y simplemente dejar que pasen las horas, es decir, no hacer nada. Otras personas consideran que el descanso consiste en ver películas, es lo que a veces se llama estas maratones, una maratón de películas. Los servicios de streaming, los servicios de contenido audiovisual a nuestros hogares, es decir, lo que se llama esa transmisión por streaming, se suele utilizar la palabra en inglés, están diseñados para eso. Entonces la gente busca una buena serie, pone una buena serie ahí en el televisor o en la pantalla, ojalá una pantalla espectacular con una gran barra de sonido, y mira capítulo tras capítulo. Ya acabé la primera serie, voy con la segunda serie, y ese es el descanso para algunas personas. Otras personas descansan en tónica de huida. Hay gente que ha llegado al alcoholismo o a la drogadicción por ese camino, es decir, yo ya trabajé bastante, ahora este tiempo es para mí. Entonces yo me encuentro con mis amigos y vamos a tomarnos unos tragos, unas cervezas. El problema es que no son unos tragos, sino todos los tragos que hay en la tienda. Entonces vamos a acabar, o acabamos con la cerveza, o la cerveza acaba con nosotros, pero vamos a tomar. Y eso para algunas personas es descanso. Entonces hay el descanso de la huida, hay el descanso de no hacer nada, hay el descanso del placer. Para otras personas descansar es pasear mucho, para otras personas descansar es tener sexo intenso y por eso tener gran placer. Bueno, no más ejemplos. ¿Qué es descansar? ¿Cuál era el sentido del descanso en la Biblia y qué tiene que ver eso con nosotros? Esa es una buena pregunta.
Y la otra buena pregunta es, ¿por qué si la Biblia es tan clara con el sábado, resulta que nosotros entonces no estamos siguiendo el sábado, sino que para nosotros el día más importante es el domingo? Y hay algunos grupos cristianos, o por lo menos próximos al cristianismo, como los adventistas del séptimo día. Ellos se llaman del séptimo día porque ellos siguen sosteniendo que el sábado es el día importante. Y que nosotros, todos nosotros, somos unos desobedientes porque nosotros no guardamos el sábado. Y como no guardamos el sábado, entonces somos desobedientes. ¿Cuál era el sentido verdadero del sábado? Resulta que en la Biblia, en contra de lo que tal vez uno podría pensar, en la Biblia es muy importante la fiesta. Es importante el descanso. Es muy importante descansar y celebrar y hacer fiesta, es algo importante. El libro de la Biblia que más nos habla de las fiestas propias del pueblo judío es el libro Levítico. El libro Levítico nos cuenta cuáles son las grandes fiestas que tenían los judíos. Y son bastantes, es decir, además de los sábados como tales, había otras fiestas. Había la fiesta de las tiendas, había la fiesta de la Pascua, y con el tiempo vinieron otras fiestas más. Celebraciones de la purificación, celebraciones de la salida del destierro, en fin. La fiesta es importante, partamos de esa base. En la Biblia la fiesta es importante. ¿Por qué es importante la fiesta? Porque si tú no aprendes a descansar según Dios, terminarás descansando según el mundo. Si tú no aprendes a ser feliz y a divertirte y a entretenerte en Dios y con Dios, empezarás a buscar el entretenimiento, la diversión y el descanso en contra de Dios. O sea que hay toda una evangelización que hace falta, y es la evangelización del descanso y del entretenimiento, de tal manera que descansar no sea pecar. Qué grave es cuando una persona considera que descansar es, por ejemplo, emborracharse. Esa persona, mientras descansa, ya tiene cansada a la esposa, ya tiene cansada a la familia. Entonces tu descanso se vuelve en cansancio para otros. El que descansa buscando, por ejemplo, droga, en realidad está haciendo un pésimo negocio, porque su descanso de hoy es su tragedia de mañana. La droga le está destruyendo. Todas esas sustancias, ese meth, esa cocaína o lo que la persona está consumiendo, supuestamente le da una especie de descanso o de bienestar, pero las consecuencias son terribles después. Entonces, una primera conclusión que tenemos que sacar es que hay que aprender a descansar según Dios, descansar junto a Dios, descansar en Dios. Y por eso la Biblia le da tanta importancia a las fiestas, a las celebraciones. Y lo dice clarísimamente, por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Dice, y te alegrarás. Te alegrarás, es muy importante alegrarse. El estado natural del corazón humano, según la Biblia, es la alegría. Pero ¿cuántas personas podrían decir eso? A mí me preocupa, especialmente de niños y jóvenes en nuestra época, me preocupa que veo a muchos muy tristes. Y uno se pregunta, ¿quién les robó la alegría? Piense usted, no estoy mirando a nadie en particular, me voy a la parte donde hay así más juventud acumulada, ¿no? Porque hay juventud que se acumula. Y piense usted en nuestros jóvenes y verá cómo muchos de ellos, serios, como amargados, como preocupados, como aburridos, amargados, disgustados. Muchos papás me dicen, no sé qué hacer con mi hijo, como que nada le gusta. Está en un desgano permanente, está como en una amargura permanente, de todo se queja. A veces ni le entiendo lo que dice, saca unos gruñidos. Hijo, quiere ir a tal parte. ¿Qué dijo? Dijo sí, dijo no, no sé, algo dijo. Hemos perdido la alegría, la gente anda por la calle con una cara de preocupación en muchos sitios, una cara de preocupación, una cara de angustia. Eso es lo que quiere Dios, que llevemos esa preocupación, esa angustia permanente.
¿Por qué a tantas personas les cuesta sonreír? Les cuesta sonreír. Algo tan sencillo, tan elemental, tan humano como la sonrisa. ¿Cuántas personas sonríen al llegar a la casa? ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes sonríen? ¿Cuál es la segunda queja que más escucho yo de los padres con respecto a sus hijos? Que no hablan, no hablan. Hijo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué? ¿Todo bien? Normal. Bueno, normal ya tiene 2 sílabas. Normal. Bien, tiene una sola. Encerrados en un mutismo, como en una amargura, como en una preocupación, como en una soledad, como en un aburrimiento. La Biblia nos enseña que el estado natural del cristiano es la alegría. Saludar, sonreír, alegrarse. Hemos perdido la capacidad de alegrarnos. Y son muchas las explicaciones y habría que hacer toda una conferencia sobre ese tema. ¿Por qué hemos perdido la alegría? Pero solo le voy a mencionar aquí 3 motivos por los que muchas personas han perdido la alegría. El primer motivo es porque muchas personas ni siquiera saben poner en palabras lo que sienten. No saben. Es decir, son como desconocidos para sí mismos y no logran, tratan de mirar hacia adentro y lo único que ven es una niebla oscura, una cosa que no les gusta. Hemos perdido la capacidad de verbalizar, de poner en palabras. A veces uno sufre al ver sufrir y uno sufre gran frustración al tratar de preguntarle a una persona, ¿cómo estás? Mal, aburrido, estoy mal. Pero todo el tiempo estás mal. Sí, ¿qué quiere que haga? Estoy mal. Y es muy curioso, porque vivimos en una época, por ejemplo, en este país, la gran mayoría de la gente goza de privilegios y goza de bienes que no conocieron otras generaciones. Entonces parece que esta es la generación que tiene más cosas para disfrutar, pero es la generación que menos disfruta. Y una primera causa es esa: no sabemos ni siquiera hablar de nosotros mismos. Un día yo tengo que hacer un retiro que sea sobre eso. Aprenda a poner en palabras lo que le sucede, porque el que no sabe poner en palabras lo que está viviendo tampoco sabe explicarse y tampoco sabe comunicarse, y el que no sabe comunicarse ni expresarse entra en una prisión de soledad. Algunas personas piensan con optimismo que entre ellos sí se saben comunicar. No es cierto tampoco entre ellos. Más bien son cámaras de eco chambers, cámaras de eco que repiten. ¿Usted cómo está? Oh, aburrido. ¿Y usted? Más aburrido. ¿Qué aburrimiento esta aburrición? No, qué aburrición este aburrimiento. Están repitiéndose lo mismo. No saben, no logran ver por qué. Entonces, en medio de esa oscuridad y de esa falta de palabras, están como en una prisión, y toda prisión finalmente es triste. Yo no digo esto para que nos disgustemos, yo no digo esto para que regañemos, yo no digo esto para que critiquemos a las personas que sufren así. Digo esto para que entendamos precisamente lo que están sufriendo. Y el problema número 1 es ese. Entonces yo me puse a analizar cuál es la primera palabra que pierden los que pierden la capacidad de comunicarse. Y he llegado a una conclusión después de años de estudio. La primera palabra que una persona pierde cuando se está quedando sin palabras es la palabra gracias. Usted puede empezar a notar cómo una persona cada vez se encierra más en su prisión sin palabras a medida que va perdiendo la capacidad de decir gracias. Y resulta que perder la capacidad de decir gracias significa volverse cada vez más ciego y más ciego y más ciego a todo el bien que hay en esta vida. El que deja de decir la palabra gracias deja de apreciar aquello por lo que tendría que dar gracias. El que deja de decir la palabra gracias deja de apreciar aquello por lo que tendría que dar gracias.
Te levantas y puedes ver. Algunas personas se levantaron y no podían ver, sus ojos estaban dañados. Otras personas durmieron anoche y no se levantaron. Tú te puedes levantar, tú puedes ver, tú puedes disfrutar la luz, tú puedes agradecer la hermosura del nuevo día, pero perdiste la capacidad de decir gracias. Luego vas y te preparas un desayuno o recibes el desayuno que tal vez te prepara tu papá o tu mamá y devoras el desayuno. ¿Y cuál fue la palabra que faltó en ese desayuno? ¿Cuál fue? Gracias. No hay nada que agradecer. El que no dice gracias, luego empieza a vivir en una vida en la que no descubre el bien. Porque la palabra que abre tus ojos al bien es la palabra gracias. Ese es un pequeño secreto. Si tú quieres mejorar tu estado de ánimo, no importa la edad que tengas. Es posible que seas un niño, un adolescente, un adulto. Si tú quieres mejorar tu estado de ánimo, haz este ejercicio. Es muy sencillo. Cuenta el número de veces que dices la palabra gracias en cualquier idioma, también vale aquí. Cuenta el número de veces que dices la palabra gracias en un día. Y mañana intenta decir 5 veces más la palabra gracias. No agradecemos. El profesor viene a darme clases. Se fue el profesor, que se vaya. Oye, ¿no tienes nada que agradecerle? Esa persona te ha entregado 50 minutos, te ha entregado 60 minutos. ¿No tienes nada que agradecerle a él, a ella? No, es que es su trabajo. Y yo le estoy pagando, alguien le está pagando. ¿Cuánto le estás pagando por una hora a un profesor? Supongamos que le pagaras algo, no sé, 30, 40 dólares, que no es lo que yo creo que se le paga a un profesor, pero supongamos que le pagas 40 dólares por una hora. Si tú tuvieras 40 horas sobre tu mesa, ¿esos 40 dólares te podrían dar la clase a ti? ¿Esos 2 billetes de 20 te podrían dar la clase a ti? Suponíamos que le están pagando 40 dólares a un profesor de cierto nivel. Tú con 2 billetes de 20 dólares, tú puedes recibir una clase, los 2 billetes, pones uno aquí y otro aquí, recibes clase de ellos. ¿Ese profesor no está haciendo nada durante esa hora? O súbele el sueldo, ponle 80 dólares. Pon 80 dólares sobre tu mesa y dime si esos billetes que suman 80 dólares te van a dar clase a ti. Aprender a decir gracias, aprender a decir gracias. Y se nos olvida decir gracias. Al esposo se le olvida decirle gracias a la esposa y ella a él. Ustedes saben que uno como sacerdote, por misericordia de Dios, uno puede acercarse bastante a la vida, incluso privada, incluso íntima de la gente. Y una cosa que a mí me duele mucho es que hay muchas parejas que no se dan las gracias después de que tienen intimidad, no se dan las gracias. Pero ¿qué pasa cuando un hombre tiene intimidad con su esposa o ella con él y no le da las gracias? Que la ha tratado como una cosa, como quien dice, ya me satisfice, ya estoy contento yo. Hay que agradecer. Agradezcan cada beso, agradezcan cada abrazo. Y si ustedes están casados y tienen la alegría de estar con su esposo, con su esposa, y tienen la alegría de tener intimidad con ellos, al terminar, mírele a los ojos a su pareja y dígale gracias, mi amor, gracias, y sonríale. Eso es humano. Dé usted las gracias y empezará a abrirse al bien. Entonces llevamos 2 causas por las que las personas se están llenando de amargura. Primero, porque ni siquiera porque han perdido el lenguaje, pierden la capacidad de escribir su propia situación. Segundo, porque sobre todo hemos perdido la palabra gracias. Y tercer motivo que quiero destacar, tenemos un exceso de centrarnos en lo que no tenemos. Son 3 cosas muy parecidas a las que estoy diciendo. Con esto de la pandemia, cuando tanta gente estaba tan encerrada o estábamos tan encerrados, mucha gente se volcó sobre redes sociales. Hay toda una cantidad de patologías relacionadas con las redes sociales. Y yo me preguntaba, como yo estoy en redes sociales desde hace mucho tiempo, en YouTube yo creo que tengo como 15, 16 años en YouTube, entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué les hace tanto daño a las redes sociales? Es verdad que en redes sociales se pueden encontrar cosas que no son, qué sé yo, pornografía, lo que sea. Pero la razón principal por la que las redes sociales hacen tanto daño no es esa. No es tanto por el material que tú produces, sino es sobre todo por lo que tú consumes. ¿Y a qué me refiero con lo que tú consumes? Que en redes sociales tú empiezas a ver vidas ficticias.
Por ejemplo, tú tienes una cantante que te encanta, que te fascina, que te gusta mucho, y tú empiezas a ver todo lo que ella publica. Ella tiene 3.500.000 seguidores en Instagram, o tiene no sé cuántas millones de visualizaciones en YouTube, y bueno, es una persona súper popular, y tú miras todas las fotos de esa cantante, de esa actriz, de esa celebrity, y tú empiezas a mirar todas esas fotos, todo eso, y tú empiezas a fantasear sobre esa vida, y empiezas a imaginarte que la vida de esa persona es triunfo sobre triunfo, alegría sobre alegría, belleza perfecta, con ratos amables, con amigos espectaculares, con comidas únicas, con paseos inolvidables. Y tú empiezas a creer que esa persona vive un mundo de fantasía. Y cuando vuelves a mirar lo que es tu vida, descubres que tu vida no es eso. Que tu vida no tiene tanta risa, ni tiene tantas fotos, ni tantas comidas, ni tantos lugares, ni tanta diversión. Entonces tú empiezas a sentir que tu vida es miserable. Esto no es una opinión mía, esto se lo he leído a un par de psicólogos que han estudiado el fenómeno de redes sociales y su impacto especialmente en los jóvenes. Es decir, la razón de mucha amargura es la sensación de que yo no tengo esa vida, yo no tengo ese carro, yo no tengo esa ropa, yo no tengo ese cuerpo, yo no tengo esa cara, yo no tengo esa belleza, yo no tengo esos amigos, yo no voy a esos restaurantes, yo jamás tendré esas vacaciones. Y claro, si tú todo el tiempo estás mirando lo que no vas a tener, lo que no tienes, lo que te vas llenando de tristeza. Bueno, ahí les dejo ese que es como un tema colateral, ahí les dejo ese tema para que lo piensen. Ese tema de cómo nosotros hemos perdido la alegría. Primero, porque cada vez utilizamos menos palabras, nuestro vocabulario se va empobreciendo. Alguien decía que en una ciudad como Chicago, especialmente en estas gangs, en estas pandillas, hay jóvenes que pasan semanas enteras en que no utilizan más de 300 palabras, ese es todo su vocabulario. Resulta que uno de los idiomas más ricos del planeta Tierra es el inglés. Es especialmente rico el idioma inglés, en adjetivos, en sintaxis, en adverbios, en todo tipo de palabras. El inglés es riquísimo. Y hay gente que se queda con 300 palabras y con eso pasa la semana. Entonces hay una pobreza mental y hay una pobreza descriptiva. Y hay una prisión de soledad. Segundo, porque se nos olvidó decir la palabra gracias. Incrementa el uso de la palabra gracias y verás cómo te cambia la cara. Incrementa el uso, de verdad. Di más veces la palabra gracias y verás lo que sucede en tu vida. Y tercero, ten cuidado con el uso de las redes sociales, porque muy fácilmente tú empiezas a construir una vida de mentira de la gente que se supone que está disfrutando mucho, y eso no es bueno para ti. Bueno, todo esto, ¿por qué llegamos a este tema? Porque estábamos hablando de la importancia de la alegría en la Biblia. La Biblia considera muy importante. San Pablo decía a los filipenses, a la comunidad de Filipos les decía: alégrense, alégrense, alegraos, alégrense, alégrense. No era un simple consejo, era un mandato: alégrense. ¿Y qué pasó con la alegría? Pues pasó lo que hemos dicho. Y entonces, ¿cuál es la alegría? ¿Cómo es la fuente de la alegría del creyente? La primera fuente de la alegría es saberse amado. Es saberse amado. Hoy muchas personas cantan los cantos carismáticos casi como si fuera una gimnasia. Yo doy gracias a Dios porque en mi época, que eso fue el siglo pasado, en mi época yo aprendí a cantar las cosas más sencillas, los ritmos más sencillos, llenándome de alegría el corazón. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Bueno, les cuento una cosa, es que yo canto eso y me lo creo. Es que yo sé que es así. Es que para mí no es un ejercicio de gimnasia únicamente, no es un ritmo para aeróbicos, no es una dinámica de integración, es la noticia más maravillosa de mi vida. Es que yo tengo un amigo que me ama. ¿Y para qué es la fiesta en la Biblia? La fiesta en la Biblia es para, haz una pausa, detente, stop, para un momento y piensa y recuerda lo que Dios ha hecho por ti y celébralo. Y esa alegría, que es la alegría de tu corazón, es la alegría de tu hermano, es la alegría de tu hermana, alégrate. Entonces, ¿cuál era el verdadero sentido del sábado? El verdadero sentido del sábado es para y vuelve a Dios, para y vuelve al amor de Dios, para
y retorna tu mirada al que más te ama. Vuelve tus ojos hacia Él, vuelve tu mirada hacia Él, vuelve tu corazón sobre todo hacia Él y alégrate en el Dios que tanto te ha amado. Y te alegrarás, dice el libro del Deuteronomio 2 o 3 veces, y te alegrarás tú, y tu esposa, y tus hijos, y tu familia, y tu siervo, incluso el extranjero que vive en tu territorio se alegrará. Se alegrará. ¿Por qué? Porque hay un Dios grande, un Dios que nos ha amado, un Dios maravilloso. Por eso hay alegría, por eso hay verdadera alegría. Ese es el sentido de la alegría. Entonces, el sentido verdadero del descanso, el sentido profundo del descanso no es lo que los fariseos habían vuelto. El tema de los fariseos consistía en contar pasos. ¿Cuántos pasos puedo dar en sábado? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, ya voy llegando al límite! No, ya no puedo caminar más hoy. Por favor, cargarme. 3 o 4 que me carguen porque ya no puedo caminar más hoy. Ese era el sábado para ellos. Esa es una triste desfiguración, esa es una triste caricatura. En la esencia del sábado, la verdad del sábado no consistía en que tú estuvieras contando pasos o que no pudieras cargar tu camilla, bendita camilla que Cristo ponía a cargar a aquel paralítico curado. ¿Por qué bendita camilla? Porque ver a un paralítico que carga su camilla es ver la gloria de Dios recorriendo tu calle. El sábado es para eso. El verdadero sábado, el verdadero sentido del sábado es cargar la camilla. El verdadero sentido del sábado es contarle al mundo: Dios me ha amado, Dios ha hecho algo grande por mí. Ese es el verdadero sentido. Y por eso el Papa Benedicto, nuestro querido Papa Emérito, tiene una frase impresionante. El Papa Benedicto dice: Jesucristo es nuestro sábado. ¿Por qué? Porque en Él está nuestro verdadero descanso. Porque en Él está la gloria de Dios, porque en Él está la razón de nuestra alegría. Jesucristo es nuestro verdadero descanso. Dichoso el que encuentre su descanso en Cristo. Y por eso el gran día de la gloria de Cristo, que es el día de su resurrección, ese es el día de nuestro verdadero descanso. Entonces, estimado amigo adventista, lo estás tomando como no es. No has descubierto el verdadero descanso. El verdadero descanso está en Jesucristo. El verdadero descanso está en Él, en su amor, en su poder, en su misericordia, en su perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.